capítulo 21 de Mateo. Cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, al monte de los olivos, Yahushua envió 2 discípulos. Una vez más, normalmente se enviaban a 2 personas porque el testimonio se confirma con 2 o 3 testigos, y el Yahushua enviar a 2 personas representa a los 2 testigos, representados por los 2 ciegos que acaba de sanar, representados por los 2 apóstoles que querían la derecha y la izquierda en el reino. Me refiero al capítulo anterior, el 20. Aquí con respecto a Betfagé, en comentario dicen aldea cercana a Jerusalén en el camino de Betania, pero vamos a ver aquí lo que significa el nombre para... Es la casa de Fagé. Entonces la casa de los higos verdes. Curiosamente, vean a dónde llega, el monte de los olivos, y envía a 2 como testigos. Y como dije ahora, Apocalipsis 11 son los 2 testigos que dice que son los 2 olivos. Llega al monte de los olivos y envía a 2, como los 2 olivos de Apocalipsis 11 y Zacarías 4. Y recuerdan que Yahushua maldijo la higuera que representa a Yahudá porque a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Maldijo la higuera porque no tenía frutos. En este caso eran frutos verdes que todavía no se pueden comer, pero al menos tiene frutos, Betfagé. Entonces, cuando se acercaron a la instrucción de la paz, Jerusalén, y llegaron a Betfagé, la instrucción de la paz a través de los higos verdes, a través de la casa de los higos verdes, que sería Yahudá, al monte de los olivos, Yahushua envió 2 discípulos, diciéndoles, también, curiosamente, la casa de los higos verdes. Recuerden que la viña representa el árbol de vida, por eso Yahushua, que es el árbol de vida, dijo, yo soy la vid. Y el último es el árbol del conocimiento, del bueno. Por eso el que traía el pago dice, me tienes envidia porque soy bueno. El último viene como el bueno a dar el conocimiento del Todopoderoso, que es el único que es bueno. Y, repito, Betfagé, la casa de los olivos verdes, de los higos verdes, y el higo entonces representaría el fruto del conocimiento. Entonces cuando Yahushua llega a la instrucción de paz, a la enseñanza de paz, Jerusalén, que es donde está la casa de los higos, que sería Yahudá, y también la casa del conocimiento. Entonces a través de la instrucción de la paz recibimos el conocimiento del Todopoderoso, que es bueno. Entonces ahora sí, Yahushua envió 2 discípulos diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y enseguida hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Aquí este es uno de los eventos donde Yahushua, una de las pocas ocasiones donde vemos a Yahushua cumpliendo una profecía adrede, diciendo, ok, la escritura dice tal cosa, hoy tengo que montar en un asno. Entonces también hay mucha gente que puede ver esto como milagroso, y obviamente todo lo que Yahushua hizo puede ser milagroso sin duda, pero no necesariamente. Él vino en carne y también vino a ver lo que es ser humano. Entonces en muchas ocasiones eran cosas naturales, comunes, como por ejemplo él pudo haber pasado por esa aldea, haber pagado algo al dueño y dicho, ya ahorita envío unos siervos para que me den esta asna, está bien, ok, nos vemos, ¿verdad? Pero algunos lo ven como milagroso. Llegaron, estaba un asna ahí, como pollino que salió de la nada. Entonces dice, id a la aldea que está enfrente de vosotros y enseguida hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Entonces 2 al final, otra vez, como los 2 testigos, etc. Ahora en este caso es una asna y un pollino que representa la ruach y el último. Porque, ¿verdad? El ruach de humildad, que es lo positivo de la asna, a través del cual vendría el último como un gentil asno, que para la gente va a ser tonto, gentil, egipcio, y en lo positivo, además de lo humilde, como juez. Todo eso representado por el asno, porque los jueces andaban en asno. Entonces, enseguida hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dice algo, contestadle, el soberano los necesita, pero luego los devolverá. Adón los necesita. Ahora, eso podría ser, vuelvo y repito, Yahushua pudo haber hablado con las personas de ahí
y ellos sabrían a cuál soberano se refieren los discípulos, el soberano Yahushua, o podría ser también, o sea, depende de las personas que pregunten, claro está. Por eso como que se lo está robando. Y decir, no, el soberano no lo necesita, para la gente que escucha podría ser, el dueño los necesita, que se los lleve entonces. Y al final Yahweh es el creador y es el dueño de todas las cosas, por ende, él es el soberano dueño de esos asnos también, aunque obviamente, por eso dije ahora, no va a robarse algo o usarlo sin permiso, entonces no dudo que hubiese podido hablar antes con el dueño. El soberano los necesita, pero luego los devolverá. Y ahí vemos que aún, sabiendo que todo es de él, lo devuelve, ¿verdad? Por si algo, mucha gente diría, no, hombre, ahí se lo llevó para siempre. Aquí dice, el soberano los necesita, los devolverá. Otra posible traducción, el soberano los necesita y entonces él los dejará ir enseguida, refiriéndose a aquel que objete por llevárselos. Entonces él los dejará ir enseguida. Entonces el soberano los necesita, pero luego los devolverá. Algunos lo traducen como el soberano los necesita y los dejarán irse. O sea, los dejará devolverse a mí. Pues, vamos un momento a Zacarías 9. El 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Mira que tu rey, vean esto, porque la profecía dice rey. Volvemos a lo mismo de que Yahushua vino como sumo sacerdote, pero al montarse en el asno representa al rey, porque representa a Yahushua dando su espíritu al último, posándose sobre el último. Recuerden que el último es un trono, es el trono sobre quien se posa el cordero, así como la silla que tendría el asno. ¿Sí me explico? Entonces dice, y obviamente el primero y el último se hacen uno, entonces al final Yahushua es rey, sin duda, ¿verdad? Es él el que nos da el reino, pero si separamos las dos manifestaciones, la primera fue como sacerdote. Entonces, estos versos que estamos leyendo aquí en Zacarías se cumplieron literalmente con Yahushua, por eso él literalmente mandó a traer un asna y pollino, pero espiritualmente se cumplen con el último. Entonces dice, mira que tu rey vendrá a ti justo y salvador, pero humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Yahushua les dijo, ahí van a ver la asna y el pollino, tráigamelos. Tras de eso él se dice que le pusieron a los dos y él iba sentado sobre ambos, que sería como el espíritu de Yahushua sobre los dos testigos. O Yahushua que envía el espíritu para la congregación, que normalmente la congregación se menciona como femenina, y el último como el líder, o hijo de la congregación, porque recuerden que en Apocalipsis 12 la congregación da luz al último, al varón que va a regir las naciones con vara de hierro. Entonces asna y el pollino como la congregación y el último, que ambos reciben la ruach de Yahushua. ¿Está claro? Y ya los 144,000, la congregación, todos van a ser reyes también, porque Yahushua es la cabeza, el rey. Entonces dice aquí, pero humilde cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de asna. Ahí muestra la humildad que representa el asno o montar el asno. Él destruirá los carros de Efraín. Vean eso. Ahí ya se salió todo. Parece. Y por eso digo que esto se cumple con la segunda venida. Porque el último es el que viene a juzgar y por ende castigar a los muchos que son descendientes de Efraín, la mayoría. Entonces, como la mayoría son descendientes de Efraín, se utiliza el nombre Efraín en general. Él destruirá los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén. Yahushua no vino a destruir nada. Él se fue y todo quedó tranquilo. Después de 70 años, bueno, después de 40 años, en el año 70 se vino el templo abajo y fue todo destruido, pero fue por los romanos. Él destruirá los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén. Los arcos de guerra serán quebrados y proclamará la paz a las naciones. Yahushua dijo, yo no vine a traer paz, yo vine a traer espada, yo vine a traer división y un fuego y como espero que se encienda. El último es el que toma la espada para vencer los carros de Efraín, los caballos de Jerusalén y terminar trayendo paz a todas las naciones. Por eso el profeta también dijo, el profeta que diga paz y esta paz se cumple, ese es el profeta que Yahweh envió. Porque comúnmente los profetas profetizaban castigo, plaga, guerra. Él destruirá los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén, los arcos de guerra serán quebrados y proclamará la paz a las naciones. Su soberanía será de mar a mar, porque va a gobernar sobre todas las naciones con vara de hierro. Su soberanía será de mar a mar, desde el río hasta los confines de la tierra, porque el primero y el último vendrían de oriente y occidente para llenarlo todo.
Entonces, me devuelvo. Solo voy a leer el 13 de Zacarías 9. Dice, porque he tensado para mí a Yahudá como un arco. El último viene como un arco, venciendo y para vencer. He tensado a Yahudá como un arco. Es Yahushua el que le da al último la autoridad de vencer con el arco. Y Yahushua vino de Yahudá. E hice a Efraín su flecha. Efraín su flecha. El último viene de Efraín. Entonces Yahudá y Efraín como arco y flecha. Primero y último como arco y flecha. Que son uno para vencer al enemigo. Y también como el último como rey de Yahudá. Y sus hijos espirituales como si fueran las flechas que tira por todo lado en la tierra para enseñar la verdad. Contra tus hijos, dice, lanzaré a tus hijos, Sión, contra tus hijos, Grecia. Los que siguen la doctrina falsa del cristianismo que viene de Grecia. Y te haré como espada de Gibor. Como espada de valiente. Entonces, vuelvo a Mateo. Dice, y si alguien os dice algo, contéstale, el soberano lo necesita, pero luego los devolverá. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo que dijo el profeta Zacarías, como acabamos de leer. Decida la hija de Sión, tu rey viene a ti manso y sentado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Ahí vemos que solo se mencionó uno de los versos, el 9:9. El 9:10, aunque es, como vimos ahora, es un mismo texto, un mismo párrafo, la segunda parte no se menciona porque en realidad hace alusión a la segunda venida. Como no se cumplió aquí, Mateo no la mencionó. Aunque algunos quizá digan, no puede ser el Mesías porque vea lo que dice Zacarías 9:10, vea lo que dice a continuación. Yahushua no hizo eso. Y no entienden que son dos manifestaciones, dos tiempos en los que Yahweh haría todo. Y por ende todas las profecías o se pueden ver como la manifestación de Yahushua espiritual y la manifestación del último literal, o viceversa, o una parte con el primero, una parte con el último. Depende de la profecía. Entonces, dice, entonces los discípulos fueron e hicieron como Yahushua les mandó. Trajeron el asna y el pollino, pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. La multitud, que era muy numerosa, lo cual es tan sorprendente. Aquí había una gran multitud, como muchos son llamados, pocos elegidos. Habían muchos diciendo, alabado el rey David, el rey hijo de David, etc. Pero 4 días después, porque esto sucedió un 10, cuando el cordero era llevado a la casa para prepararlo para Pesaj, un 10 de Aviv. 4 días después la gente estaba diciendo, sacrifiquen a Yahushua, convencido por lo que habían dicho los fariseos. Entonces es sorprendente ver el cambio de la gente en cuestión de días. El miedo hacia los líderes, hacia los políticos, bueno, hacia los fariseos en realidad, líderes religiosos. Imagino en cierta forma hacia Herodes y Pilato y demás, pero Pilato en realidad quería soltar a Yahushua. El pueblo no lo dejó. Entonces dice, trajeron el asna y el pollino, pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. La multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Una forma de dar honor al rey. También, hay varias conexiones ahí, esas ramas, como si fuera la rama de David. Y como, sabemos Yahushua es la raíz de David, pero aquí estaban viéndolo como rey, por eso ponían ramas. Además de que se conecta con las enramadas de Sukkot, mostrando que los 144,000 van a ser reunidos con el rey en Sukkot, o al final de Sukkot al menos. Entonces dice, y la gente que iba adelante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hoshana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del soberano, Hoshana, Hoshiana en las alturas. Salva, que haya salvación. Entonces salva al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del soberano. Ahí Yahweh se encargó de que todos lo reconocieran. Me refiero que saliera de las bocas de la multitud que lo seguía esas palabras, porque ahí se está dando una representación inmensa del puro final, cuando el reino se establezca en la tierra, y por supuesto se está dando la manifestación de Mashiach, el cordero que moriría por nuestros pecados. Si ellos hubieran hecho el cálculo de que era el 10 de Aviv, el día donde Yahweh manda traer el cordero para el sacrificio, y ven que Yahushua entra a Jerusalén después de haber estado en otro montón de tierras alrededor de Israel, debieron muchos haber dicho,
está viniendo para ser sacrificado, es el cordero, en vez de pensar en él como el león, que es lo que estaban pensando aquí. El Salmo 118 se lee en Pesaj, para la fiesta de Pesaj. Entonces aquí estaban diciendo cosas de la fiesta de Pesaj, reconociendo en parte. Por eso dije, yo creo que Yahweh hizo que muchos dijeran esto sin entender lo que estaban diciendo. Porque de ser así no estarían diciendo días después, mátenlo. Entonces, en el Salmo 118, 25 y 26 dice: Yahweh, sálvanos ahora, te ruego Yahweh, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Yahweh. Baruch haba Beshem Yahweh. Bendito el que viene en el nombre de Yahweh. Eso es tan importante, pero la gente piensa que el nombre no importa. Piensa que solo se refiere al que viene de parte de. Pero ¿cómo va a saber usted que alguien viene de parte del Todopoderoso si no sabe cuál es el nombre del Todopoderoso? Y ahí dice el que viene en el nombre de Yahweh. No dicen el nombre del Todopoderoso, dicen el nombre de Yahweh. Entonces tiene que venir con el nombre de Yahweh para que sea bendito por el Altísimo. Si viene en el nombre de Jehová, en el nombre de Jesús, en el nombre de Alá, es lo mismo y no es de Yahweh, es otro. En el nombre de Dios, cualquiera viene en ese nombre, que no es, bueno, viene de Zeus como nombre, ¿verdad? Y por ende Satanás. Entonces, bendito el que viene en el nombre de Yahweh, ese sería el que se manifestaría como Mashiach primero y después como último. Bendito el que viene en el nombre de Yahweh, desde la casa de Yahweh os bendecimos. Yahweh es Elohim y nos ha dado luz. Eso es lo que seguía en la canción, ahí no lo dicen, pero Yahushua es la luz. Atad víctimas con cuerdas, ahí no lo dicen, pero estaban por matar a Yahushua, sacrificarlo. Entonces, bendito el que viene en el nombre de Yahweh, volviendo a Mateo, Hoshianá en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se agitó, diciendo: ¿quién es este? ¿Quién es este? Recuerden que quién en hebreo se dice mi, y Yahushua representa el quién porque es quien nos revela al Padre. Y al ser Yahushua el quién, entonces al decir ellos ¿quién es este?, la respuesta estaba en la pregunta. Y la gente decía: este es Yahushua, el profeta, el de Nazaret de Galilea. Vean la clave en este verso, porque no dice este es Yahushua, el Mesías. Obviamente Yahushua es el Mesías, lo vemos en otras partes de la escritura por todo lado, súper importante. Pero como vengo diciendo una y otra vez, aquí está representando la segunda venida. A pesar de que Yahushua lo está haciendo literalmente para cumplir lo de Zacarías, está representando la segunda venida. Por eso habló del Hijo del Hombre ser atrapado por los escribas, en tercera persona. Por eso mencionó lo de los dos que llegaron a pedir el campo de los dos testigos. Por eso los dos ciegos. Por eso ahora la asna como la congregación y el pollino como el último, el hijo de. Y le dicen hijo de David, etcétera, etcétera. Todo eso tiene que ver con el último. Mateo escribe el evangelio para reyes, para líderes, para gobernantes, que conocen ese tipo de vida, que tienen un intelecto, un poco más desarrollado que el pueblo, o se supone que debería ser. Como Marco está escrito para esclavos o empleados, siervos, que solo han conocido eso en su vida y quizá no tengan un entendimiento de lo que un rey tiene que pasar y todas esas cosas. Lucas está escrito para hombres en general, hombres y mujeres obviamente, pero me refiero para seres humanos. Mateo está escrito para reyes y por ende habla de Yahushua como rey. Marcos habla de Yahushua como el siervo. Lucas habla de Yahushua como el hombre, el hijo del hombre. Y Juan habla de Yahushua como el mensajero. Está escrito para gente que tiene más entendimiento de lo espiritual, lo místico. Entonces Mateo está escrito para reyes y por eso habla de Yahushua como rey, para que los reyes se identifiquen con Mashiach. Y como el rey es el último, la segunda venida, a quien Yahweh llama el profeta como Moshe. Recuerden que se esperaban a tres personas: a Elías, el Mesías y el profeta. Yahushua dice que Elías es Yahuhanán el inmersor. Pedro le dice a Yahushua: tú eres el Mesías. Yahushua está de acuerdo. Pero ahora la gente que lo llama hijo de David dice es el profeta, porque no entendían, pensaban que era el último. Por eso esperaban el reino ya establecido. Por eso los discípulos esperaban sentarse a la par del trono, etcétera, etcétera. ¿Sí me explico? Entonces vean que dice el profeta. Eso se refiere a la segunda venida. Muy importante. La gente decía: este es Yahushua, el profeta, el de Nazaret de Galilea, ¿verdad? Refiriéndose a literalmente donde vivía Yahushua, pero espiritualmente el que ha sido guardado para el ciclo, o sea, para volver a empezar el ciclo, el que ha sido apartado para la segunda venida. Verso 12.
entró Yahushua en el templo de Elohim y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Vean eso porque dos cosas. Una, que acaban de decir es el profeta, que es lo primero que hace, muestra su ira. Porque el último es la ira de Yahweh, el primero es el cordero. Por eso esto parece ser fuera de lo que se conoce, la personalidad de Yahushua, fuera de su carácter, ¿verdad? Lo que parecería, obviamente está bien, está completamente bien, pero para la mayoría de la gente, o también cuando leemos toda la historia de Mashiach, esto no pasaba muy comúnmente, no era como que andaba volcando mesas por todo lado que iba, pero esto representa el último que viene a volcar la doctrina, que han venido enseñando como buena, pero es mala, porque llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno, como dice el profeta también. Entonces, viene a volcar las mesas porque viene a volcar toda la mentira que este mundo ha establecido como verdad. Y viene como la ira de Yahweh, la venganza, como dice él, la venganza está en mi corazón, en Isaías 63. Y la vez pasada lo vimos en el otro de Isaías 59 también, que decía algo similar, mostrando cómo viene enojado. Porque se viste del celo. Entonces, después de que lo llaman profeta, entra en el templo y desarma todo. El templo representa el principal lugar de adoración de ese tiempo, pero hoy en día hay montones de templos donde la gente va a adorar. Y eso sería como yendo a las iglesias o ni siquiera teniendo que ir desde donde esté, como es con flecha que viene, tirando la doctrina que quema esas iglesias. ¿Verdad? Porque las flechas también pueden venir con fuego, siendo el fuego consumidor el último. Entonces, entró Yahushua en el templo de Elohim y echó fuera a todos los que vendían y compraban, ¿verdad? Los que han vuelto de la doctrina de la iglesia un negocio, los que han vuelto de la iglesia solo comercio. No, o sea, y obviamente me refiero por un lado con todo lo que piden y piden y piden de ofrendas y diezmos, pero además de eso han hecho otras cosas, ¿verdad? Porque ahora hacen o sea, algún tipo de, ya, digamos, camisas, y aunque, digamos, aquí hemos hecho camisas, se van a regalar, ¿verdad? Y aunque el hermano, bueno, es otra historia, pero me refiero como que se ponen toda una tienda y empiezan a vender tazas y esto y lo otro, y aunque obviamente eso puede hacerse como para darle nombre a la congregación, al ministerio, que se dé a conocer, ya el hecho de estarlo vendiendo y solo encargarse de vender eso, además de que lleva mucho trabajo, lleva mucho tiempo, que quita de leer la escritura, quita del verdaderamente aprender lo que debería hacer el pastor. Muchos pastores empiezan a estudiar finanzas y estudiar cómo hacer para empezar a hacer plata con toda la gente que les pone atención. Entonces se vuelve un comercio, se vuelve un negocio. Entonces por eso echaba a todos los que vendían y compraban. Ahí lo que vendían y compraban eran animales para sacrificios. La gente, si venía de muy lejos, digamos que tenía un becerro que quería sacrificar, pero no iba a llevar el becerro por días caminando, entonces lo vendía, llevaba el dinero y compraba un becerro en el templo. Entonces lo podía ir a sacrificar. Pero se había vuelto un negocio. Entonces Yahweh, a través de Yahushua, se molesta con esto y lo muestra a través de echar a todo el mundo. El templo de Yahweh es su casa, Yahushua es el hijo. Entró como el hijo y echó a todos los que estaban haciendo lo que les daba la gana en la casa de su papá. Exacto. Para la gente de ese tiempo, no lo dudo, nada raro, de hecho ahora que lo menciono, nada raro que este evento haya hecho cambiar la mentalidad de muchos. Porque si la multitud está diciendo, el hijo de David, ya vino, y empieza a desarmar todo en el templo, y dicen, no, estamos equivocados, no puede ser, está loco este hombre, lo perdimos. Días después, mátenlo, vean lo que él hizo al templo. Entonces, nada raro. Por otro, por otro lado, como decía, representa al último que viene y va a volcar todo, y la gente se va a enojar por el hecho de que les dice que la doctrina es falsa, que esto hay que dejar de hacerlo, que esto hay que hacerlo, que eso es mentira, que lo otro es mentira, etc. Muy importante ver que hay que saber juzgar con justo juicio, no por las apariencias. Mucha gente, repito, viendo esto, ¿verdad? La gente lee y como ya tiene una idea de que Yahushua es bueno y todo lo demás, a pesar de que él dijo no ser bueno, pero me refiero a la mentalidad que tiene la gente, esta parte la pasan como por encima o la ven como, tal vez ese día perdió los estribos, tal vez es humano o cosas así. Él aquí no pecó, pero para mucha gente ver a alguien hacer esto sería pecado. Quizá mucha gente lee todo el resto y cuando ve esto no lo ve como tanto,
Pero si se pusiera en ese lugar cuando Yahushua entró y empezó a volcar todo en el templo, y en su corazón pensara, igual que pensaba toda la gente del templo, ese evento hubiera hecho que cambiara su perspectiva del Mesías, lo más seguro. Y me refiero a la gente religiosa, la gente que se imagina al Mesías, ¿verdad? Como ya les he dicho muchas veces. Entonces no se imaginarían nunca que se enoja. Y no se imaginarían que además de enojarse va a empezar a volcar todo y echar a la gente. Para mucha gente eso habría sido falta de respeto. ¿Cómo se le ocurre hablándole así al fariseo principal, al sumo sacerdote? ¿Cómo se le ocurre hablarle así a toda esta gente que pasa sirviendo aquí en el templo para Elohim? Pero Yahweh sabía que no era para Yahweh, era para su billetera. Entró Yahushua en el templo de Elohim y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas, ¿verdad? Porque cambiaban ahí monedas, dólares, cambiaban dólares para poder comprar los animales. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, y vean, ¿verdad? Está diciendo, escrito está, refiriéndose a un verso de la escritura que lo dice así, mi casa. Pero lo perfecto es que él vuelca todo y les dice, mi casa, porque de fijo era la casa de Yahushua, siendo el hijo de Yahweh. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y todos dirían, no, pero estamos vendiendo, es legal, no es robo. Pero al estar haciendo dinero con el evangelio, en ese caso no era el evangelio, pero haciendo dinero con la Torá, haciendo dinero con el templo, con cosas que son para el Padre, para dar honor a su nombre, para dar honor a Yahweh, y ellos lo estaban utilizando para hacer dinero, se convirtió en un negocio. Por eso eran unos ladrones, porque le estaban robando a la gente la salvación, les estaban robando la verdad, les estaban robando el entendimiento, la sabiduría. Es peor robo que robarle a alguien unos cuantos pesos. Entonces, cueva de ladrones volvieron el templo, por eso tuvo que ser después destruido. Isaías 56:7 dice, yo los llevaré a mi apartado monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, para todas las naciones, no solo para Israel. Y después, un momento, a Jeremías 7:11. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. Esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. Entonces vean cómo Yahushua mezcló la profecía de Isaías y Jeremías para decirles que cuando él se manifestó ya esas dos profecías se habían cumplido. Ya habían vuelto la casa de oración de antes en una casa, en una cueva de ladrones, como dice Jim Yahoo. Vean lo que dice el verso anterior. Y ahora bueno, de hecho, voy a leer desde el 8 rápidamente. Recuerden que Baal, palabra hebrea, en español quiere decir Señor. Entonces voy a decir en español, para no decir el Baal. Vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, como los nombres falsos que sigue la gente del mundo. Hurtáis, matáis, adulteráis, juráis en falso. Quemáis incienso al Señor, o sea, oran al Señor. Y vais tras Elohim extraños que no habíais conocido. El pueblo no había conocido. En el pasado, nosotros nacimos ya en la enseñanza falsa. Entonces, mucha gente lee esto y dice, no, pero yo siempre he conocido. Entonces no está mal el decir Dios y eso, sin entender a qué se refiere acá. Dice, y ahora venís y os presentáis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y decís, somos libres para seguir haciendo todas estas abominaciones. ¿Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? Esto también yo lo veo, dice Yahweh. Entonces, mi casa, casa de oración será llamada, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Verso 14. Y en el templo se le acercaron ciegos y cojos. Bueno, sí, siempre, ¿verdad? Como la escritura dice, Yahweh hizo el templo para poner ahí su nombre. No poner un ídolo, como hace la gente en sus templos, sino poner su nombre, representando que el templo es el cuerpo y su nombre debería estar en nuestra mente, en nuestro corazón. Y entonces, con respecto a eso, recordemos que en el primer templo se hizo el arca y se puso ahí, pero cuando entró a Babilonia, Jeremías la escondió. Y la escondió tan bien que cuando hicieron el segundo templo no la encontraron.
Entonces en el segundo templo no estaba el arca. Cuando Yahushua llegó al templo, el arca no estaba, porque Yahushua es el templo y el último es el arca. Entonces cuando vino Yahushua no había arca en el templo, porque representa la segunda venida, entre otras cosas. Solo estaba la piedra sobre la cual se ponía el arca, y esa piedra representada por Yahushua, la piedra angular, o sobre la que reposa el último, como Jacob reposó sobre una piedra. El arca reposaba sobre una piedra porque representa al último reposando sobre Yahushua, el Hijo unigénito. Y en el templo se le acercaron ciegos y cojos y los sanó. Ahora, los que no pueden ver la verdad y los que no saben por dónde ir en la vida, o sea, los que no tienen la verdadera doctrina, entonces no saben caminar bien o no pueden caminar bien. Obviamente, literalmente aquí es gente que era coja y ciegos, ¿verdad? Pero lo espiritual, lo que representa. Verso 15. Pero los principales Kohanim y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hoshiana al hijo de David, se enojaron. O sea, los envidiosos de la vez pasada, ¿verdad? Se envidian porque Yahweh es bueno y sanó ciegos, cojos, y ellos no podían sanar a nadie. O quizá una que otra sanaban a alguien porque Yahweh es bueno. Pero tienen envidia de Yahushua, de que ve que sana a todo el mundo y lo empiezan a llamar hijo de David, en vez de ellos reconocerlo como tal. No se supone que le sirven, no se supone que están ahí enseñando de él. Pero no, cuando ya lo ven en persona lo quieren matar porque quieren continuar con el poder, quieren continuar con el honor que les daban a ellos. Puro Lucifer. Lucifer fue hecho para llevar el honor de los humanos a Yahweh, pero después dijo, ¿sabe qué? Lo quiero yo para mí. Los fariseos fueron hechos para llevar el honor de la gente a Yahweh, pero cuando llegó él, Yahushua, dijeron, no, lo queremos para nosotros, matémoslo y nos quedamos con toda la herencia. Entonces, dice, se enojaron y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Según ellos, Yahushua iba a decir, uy, sí, ¿verdad? Qué bárbaros, más irrespetuosos. Voy a callarlos, denme un toque. ¿Oyes lo que estos dicen? Yahushua les dijo, sí, ¿nunca leísteis? De la boca de los niños y de los que aún maman fundaste la fortaleza. Entonces, Yahushua aprovecha para enseñar a los fariseos. Los fariseos quieren que él calle a todo el mundo. Y Yahushua le dice, pero ustedes no conocen la escritura, que cuando se manifestase la verdad, Yahweh haría que los que no entienden, como los niños, hablasen y lo dieran a conocer. Y esto es del Salmo 8.2. De la boca de los niños y de los que aún maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Como esos fariseos. Vean cómo los fariseos estaban como enemigos y vengativos y querían que la gente se callara. Los fariseos querían que los niños se callaran por reconocer a Mashiach. Vea lo que dice el verso. Porque Yahushua solo les menciona esa parte. De la boca de los niños y de los que aún maman fundaste la fortaleza. Pero al mismo tiempo, si ellos conocen la Torah y se supone que se la sabían de memoria, sabrían que lo que sigue a continuación se refiere a ellos. Ustedes están tratando de callar porque ustedes son enemigos. Entonces dice, de la boca de los niños y de los que aún maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos. Yahushua se manifestó por todos esos fariseos para hacer callar al enemigo, no a los niños. Callar a los fariseos con esas respuestas, usando la escritura, como cayó a Satanás cuando lo quiso tentar, utilizando la escritura. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Yahweh. No tentarás a Yahweh. ¿Verdad? Cuando lo tienta Satanás. Entonces, y vean el verso 1, Yahweh soberano nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Pero ellos querían callar el nombre, por eso lo prohibieron. Entonces, volviendo a Mateo, Yahushua les dijo, sí, ¿nunca leísteis? Y eso me gusta tanto porque sí leyeron, Yahushua lo sabe, pero diciéndoles esto es como ustedes para nada leen. Leen y nada entienden. ¿Para qué se lo aprendieron si no lo ponen por obra? Es como nunca haber leído. Entonces, ¿nunca leísteis? De la boca de los niños y de los que aún maman fundaste la fortaleza. Y dejándolos salió fuera de la ciudad, a Betania, y se quedó allí. Entonces se fue fuera de Jerusalén, o sea, llegó para presentarse como el Cordero el día 10, pero después se fue porque después lo mataban el 11. Tenía que morir el 15, ¿verdad? Entonces dice, verso 18, por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Una vez más, y vean qué perfecto, porque he estado hablando de esto como por 3 días y aquí aparece ahora. Vean qué perfecto porque, bueno, por un lado muestra que Yahushua tenía hambre. A Yahushua le daba hambre.
No era como quizá mucha gente piense que, ¿verdad?, no necesitaba comer ni nada de eso. Como he dicho yo, ¿verdad?, una posibilidad es que por él no tener pecado, no necesitase tanta comida. O sea, es una posibilidad, porque en sí él podía vivir a pura obra. Y porque no solo de pan vive el hombre, todo eso que ya hablamos. Pero aquí vemos que estaba en carne y por ende sí sentía hambre, como todo ser humano. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Viendo una higuera cerca del camino, se acercó, pero no halló nada en ella, sino hojas solamente. ¿Recuerdan que cuando Adán y Eva cometieron el pecado de comer el fruto, y se dieron cuenta que estaban desnudos, oyeron la voz de Elohim andando por el jardín y dijeron, uy, nos va a ver chingos, nos va a ver desnudos? Entonces fueron y tejieron con hojas de higuera, se tejieron delantales para taparse de sus vergüenzas. Cuando Yahweh se les aparece a través de Elohim, les dice, ¿qué hicieron? ¿Qué hiciste? ¿Verdad? Porque ya sabía que habían comido el fruto. Después de haber preguntado, ¿cómo saben que están desnudos? ¿Comiste del árbol que te dije que no habías de comer? Entonces dice, uy, sí, qué tortura. Entonces, Yahweh les quita esas vestiduras que se habían hecho ellos mismos, pensando que con hojas iban a poder cubrir del enojo de Yahweh por haber roto sus mandamientos. Yahweh más bien va y sacrifica a un animal y les trae ropas hechas con esas pieles y los cubre. Esas ropas pasaron hasta Nimrod y se las robó Esaú a Nimrod y Jacob las tomó para vestirse de él y tomar la bendición de Esaú. Una historia bastante extensa, poderosa, pero bueno. Los viste con la piel del cordero, mostrando que no por las obras propias, representados por las hojas de higuera, no por lo que uno piense que puede hacer con su carne, va a honrar a Yahweh, sino confiando en el cordero que él envió para cubrirnos de nuestros pecados. Entonces las hojas representan obras de la carne, representan mandamientos de hombres. El fruto representa obras espirituales, mandamientos de Yahweh. Ahora hay gente que tiene fruto malo porque hace las obras espirituales mal. ¿Está claro? Pero hay otros que siguen solo mandamientos de hombres. Como en este caso, cuando Yahushua llega a los judíos, estos no tienen fruto verdadero para el Padre, solo están cubiertos con hojas. No tenían la verdad. Entonces, dice, por la mañana volviendo a la ciudad tuvo hambre, viendo una higuera cerca del camino se acercó, pero no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, vean cómo le habló a la higuera, le dijo, la higuera tiene oídos, no como los de uno, pero las plantas oyen. De hecho, por eso hay mucha gente que dice que hay que hablarle a las plantas, se ponen más bonitas, ¿verdad? O sea, es verdadero que escuchan. Y la naturaleza en sí, todo lo creado, oye, hasta las paredes oyen, no sé si han oído. Pero, entonces dice, viendo una higuera cerca del camino se acercó, pero no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Vean que andaba con hambre. Y uno con hambre se enoja más fácil. Claro, aquí nos está dando una enseñanza poderosísima. Pero no dudo también el hecho de que el ser humano anda con hambre y va a buscar un fruto y la higuera no le da nada. Que fue una representación de cómo vino al mundo y el mundo no le dio nada más que muerte. Nunca jamás nazca de ti fruto. Y al instante la higuera se secó. Al ver esto los discípulos, por si algo, hay otras partes de la escritura donde habla de que iban caminando, y Yahushua dijo eso, siguieron caminando, y cuando volvían de camino pasaron por la higuera y la vieron seca. Entonces tomó un tiempo para ellos darse cuenta, pero al final es instantáneo en el sentido de que empezó a secarse a partir de cuando Yahushua lo dijo. Al ver esto los discípulos decían asombrados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Deberían ya saber, pero bueno. Respondiendo Yahushua les dijo, de cierto os digo que si tenéis fe y no dudáis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte le decís quítate y arrójate al mar, será hecho, y todo lo que pidáis en oración creyendo lo recibiréis. Este verso es clave porque mucha gente pregunta, ¿por qué es que yo he recibido cosas en oración cuando yo oraba en otro nombre? Aquí no está diciendo todo lo que pidáis, a pesar de que hay otros versos donde dice que hay que pedir en su nombre para que se reciba la respuesta más rápido o mejor. Vean que aquí está diciendo todo lo que pidáis en oración, creyendo lo recibiréis.
Hay mucha gente que pide cosas creyendo y las recibe y punto. Y después por esa misma fe Yahweh dice, les voy a revelar el nombre porque puedes saberlo, pero la gente a veces lo rechaza, a otros lo aceptan para elevarse. Bueno, por un lado, ¿verdad? La higuera dio sus hojas, ningún árbol, según el Midrash, ningún árbol quiso dar las hojas para que ellos se cubrieran porque ellos desobedecieron a Yahweh, el que hizo a cada uno de los árboles. Todos los árboles decían, no, váyanse aquí, pecadores. Pero como habían comido de la higuera, porque se cree que la higuera es el árbol del conocimiento, fue el único árbol que les dio de sus hojas. Eso es lo que dice. En este caso, el hecho de que llegue y no hay fruto, es como ver que Yahushua llega al pueblo y ve que han desobedecido. Se da cuenta que han comido el fruto del conocimiento del mal. Por eso no hay fruto en la higuera. Se da cuenta que no han hecho la voluntad de Yahweh. Y la seca. Y le dice que nunca más haya fruto o nazca fruto de ella. Diciendo que del judaísmo falso, o sea, del judaísmo que no acepta a Yahushua, nunca saldría vida. Porque la vida vino de Yahudá, pero para salvar a aquellos que creen en la verdad, no en la doctrina de hombres, no en mandamientos de hombres representados por las hojas. Entonces respondió Yahushua, le dijo, de cierto os digo que si tenéis fe y no dudáis, vean qué importante, tenéis fe y no dudáis. Hay gente que dice, sí tengo fe, pero tengo un poco de duda. Ya con eso se deshizo. De nada le va a servir. Debemos deshacernos de la duda. Y si pedimos algo y no se cumple, debemos, una de dos, aceptar la voluntad perfecta del Padre o aceptar que teníamos duda. ¿Sí me explico? Porque muchas veces sucede, uno está pidiendo algo y dice, no, pues es que tal vez no me lo haga. Ya con eso no lo va a hacer. Entonces, tenéis fe y no dudáis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte le decís, quítate y arrójate al mar, como a Roma, el imperio, será hecho, y todo lo que pidáis en oración creyendo lo recibiréis. 23. Cuando llegó al templo, los principales Kohanim y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba, y le preguntaron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Con qué autoridad entró y volcó todas las mesas? ¿Con qué autoridad habla así, tan confiado? Mientras que de fijo todos ellos hablaban con un puro miedo, con voces falsas, ¿verdad? Porque un montón de gente, ahora va a leer la escritura, entonces cambia todo el tono. Los sacerdotes y todas esas cosas. Mucha gente a mí no me quiere por como yo hablo, porque hablo igual que hablo siempre. O porque disfruto la prédica y hasta hago chistes. Ya me han dicho varias veces, hace poquito, antier una de hecho. Entonces, y curiosamente después, bendito Yahweh, he estado leyendo acerca del amor de Yahweh. O sea, el amar a Yahweh, cómo es que se debe hacer, o cuáles son los 3 puntos que representan el amor de Yahweh. Y uno es el unirse a Yahweh. El otro es, o sea, el buscar unirse o apegarse a Yahweh. El otro es el gozo. El gozo que debemos tener al hacerlo. Y la mayoría de la gente esa parte se la salta o piensa que Yahweh no lo quiere ver gozoso, no lo quiere ver alegre. Cuidado, se ríe teniendo la escritura en mano porque es pecado. Cosas así que son bastante tristes. Ajá. Y el celo. El apegarse al poderoso, el disfrutar, buscar al poderoso, el gozarse y el tener celo por el poderoso. Entonces, curiosamente, el gozo es simja, lo ponen como simja. Simja se conecta con Mashiach. El último se conecta con el celo, lo vimos en Isaías, se viste del celo de Yahweh, por eso viene enojado, como cuando alguien es celoso. Y lo primero, el apegarse a Yahweh, sería lo conectado con Yahuhanan, el Eliyahu, como el decir, el que prepara el camino para que la gente vaya hacia él a buscarle. Decía, cuando llegó al templo, los principales Kohanim y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba. Y le preguntaron, ¿con qué autoridad hace estas cosas? Vean, digamos, mientras enseñaba, no se esperaron a que terminara de enseñar. Disculpe, ¿con qué autoridad usted enseña? Padre Celestial, ok. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio esta autoridad? ¿Con qué teólogo aprendió? ¿Cuál universidad fue? ¿Cuál es su pastor? Todas las mismas preguntas de hoy en día, cuando sale alguien con la verdad que va en contra de todas las mentiras que enseñan en esos lugares. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio esta autoridad? ¿Verdad? ¿Cuál es su cobertura? Respondiendo Yahushua les dijo, yo también os haré una pregunta. Y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas.
Me gusta mucho esto. ¿Verdad? Les dice, ok, hagamos un trato. Yo les hago una pregunta. Él sabe que la pregunta que les va a hacer no la van a querer contestar. Él sabe, por eso está diciendo, así yo no les respondo nada, porque no merecen escuchar, porque no van a creer, no quieren saberlo. Si les digo, lo van a tomar para acusarme. Entonces, les voy a preguntar algo que ellos tampoco van a querer responder, pero por razones diferentes, obviamente. Yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. La inmersión de Yahuhanán, o el bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Yahweh mandó a Yahuhanán, pero los fariseos no lo aceptaban, porque Yahuhanán hablaba en contra de la mentira de los fariseos. Los fariseos veían que el pueblo aceptaba a Yahuhanán. Entonces, si decían algo en contra de Yahuhanán, el pueblo se volvía en contra de ellos, y ellos trabajaban para el pueblo, no para Yahweh. Entonces le tenían miedo al pueblo y lo que la gente pensara, como hoy en día la gente de la sociedad. Entonces dice, el bautismo de Yahuhanán, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí, diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Entonces los fariseos sabían la verdad, pero no la aceptaban por querer continuar con el poder. No aceptaron a Juan porque hablaba la verdad en contra de ellos. Entonces decían no. Y si decimos que es del cielo, va a decir que por qué no le creímos. Pero si decimos que, que era de los hombres, el pueblo lo tiene por profeta. Se dieron cuenta que era un profeta. Y si hablamos mal en contra del profeta, nos van a hablar mal a nosotros. Entonces dice, porque todos lo tienen a Juan por profeta. Respondiendo a Yahushua dijeron, no lo sabemos. No lo sabemos, qué molesto. Vean cómo le mienten en la cara. Y todos lo sabían. Pudieron haber dicho, no queremos responderte, dejémoslo así. Pero no, le mienten a Yahweh, hecho hombre. Dice, no lo sabemos. Entonces él les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Vean que no le dice, yo tampoco sé con qué hago estas cosas, con qué autoridad. Él les dice, yo tampoco os digo, mostrándoles que sabe que le están mintiendo. ¿Sí me explico? Y dicen, no sabemos. Él dice, yo tampoco le digo, porque no me quieren decir. No es que no saben, no me quieren decir. Porque cualquiera de las dos los encierra en un lugar donde no quieren estar. Entonces, verso 28. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Oigan este verso, esta parábola es poderosísima. Ya la he mencionado varias veces y es muy importante entenderla porque hay mucha gente que lo ve al revés a pesar de ser tan claro y que en realidad cualquier persona con lógica un poco justa lo puede llegar a responder. Dice, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Acercándose al primero le dijo, hijo, vete hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo lo mismo. Y respondiendo él dijo, sí, soberano, voy. Pero no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero, ¿verdad? El que sí fue, a pesar de haber dicho que no quería. Y Yahushua les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Yahweh. Imagínense a esos fariseos. Esta falta de respeto, ¿cómo se le ocurre decir que las rameras están mejor que nosotros? Porque las rameras al menos reconocen su pecado, reconocen sus errores. Unas, ¿verdad? Entonces, igual aquí dice los publicanos, reconocen que roban, por algo nadie los quiere y lo aceptan. Pero los fariseos se hacían los más apartados, los más, como ellos dirían, santos, y no hacían nada de lo que Yahweh mandaba. Entonces, a través de su vestimenta, de su forma de actuar, de su supuesta humildad, le trataban de decir al pueblo, enseñar al pueblo que ellos hacían la voluntad de Yahweh, pero era pura hablada. Era como el hijo que dice, sí, ya voy, y no hace nada, puro Esaú. Mientras, y por eso como descendientes de Esaú, si no lo eran literalmente, como algunos espiritualmente de fijo. Mientras que el otro hijo dice, no quiero, ¿por qué? Porque es sincero, es honesto, debe honrar al padre, sí, pero le es honesto y le dice, no, la verdad que no quiero, mucho trabajo hoy. Y después dice, no, pues, ¿cómo no voy a hacer eso? Tengo que honrar a mi papá, voy a ir a hacerlo. Y va y lo hace, obviamente es él el que merece el crédito. Entonces, dice,
De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros. Vean cómo esto viene desde hace 2 capítulos. Muchos primeros eran últimos y últimos primeros. Los fariseos pensaban que iban a entrar de primeros. Por un lado, muchos de ellos ni siquiera van a entrar, y los que entren van a entrar de últimos. Dice, publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Yahweh. Porque vino a vosotros Yahuhanán en camino de justicia. O sea, no tenía la verdad, pero sí tenía la justicia. Y no le creísteis. En cambio, los publicanos y las rameras le creyeron. Fortísimo y súper real. Ellos mismos dieron testimonio hace unos minutos cuando dijeron, el pueblo lo tiene por profeta. O sea, el pueblo le creyó. Y Yahuhanán vino de los cielos, como Eliyahu enviado por Yahweh para preparar el camino hacia Mashiach. Entonces, dice, porque vino a vosotros Yahuhanán en camino de justicia y no le creísteis. En cambio, los publicanos y las rameras le creyeron. Entonces van entrando de primeros. Pero vosotros, aunque visteis esto, no os arrepentisteis después para creerle. A pesar de haber visto todo lo que pasó, no se arrepintieron de que no le creían. Entonces puede ser que alguien no crea hoy, pero si se arrepiente puede creer mañana. No así los fariseos. Entonces, verso 33. Oíd otra parábola. Y esto lo digo también en cierta forma lo anterior con respecto a cómo los muchos van a rechazar a los 2 testigos. Pero cuando maten a los 2 testigos y ya quede claro que eran los 2 testigos, los muchos tienen que arrepentirse para poder creer que eran. Ya no van a poder pasar vivos, pero al menos van a ser justificados. Entonces dice, oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la viña de Israel. Y Yahushua dijo ser la vid, porque todo el que está en Yahushua es israelí. Porque todos debemos ser injertados a él, siendo él el olivo original en este caso, en la otra parábola, por si algo. Pero la vid de Yahushua, la vid de Israel. Por eso también se habla de que Mashiach tiene una chispa de cada una de las personas de Israel. Y por ende, cada persona tiene una chispa de Mashiach. De Israel, ¿verdad? Entonces dice, padre de familia, el cual plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, ¿verdad? Como el lagar de la ira de Yahweh, la cerca como la protección que dio a través de su ruach, su cobertura. Edificó una torre y la arrendó a unos labradores. Aquí ponen una torre, estructura de piedras que servía para vigilar el viñedo, ¿verdad? Como el atalaya que anunciaba cuando venía algún enemigo, anuncia como los profetas en sí. Y la arrendó a unos labradores, como a los israelitas. En realidad sus labradores, porque Israel sería la viña, la Torá es la cerca a través de la cual se recibe la cobertura. El lagar, por un lado es donde saca el vino para gozarse, pero también es donde se estripan las uvas, o sea, el juicio y la ira el lagar de la ira de Yahweh. Y la torre, la revelación de la verdad, lo elevado del Padre y de la verdad, repito. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos. Vean que hace un momento llegó a la higuera, no vio frutos, la maldijo. ¿Por qué? Porque había llegado a los suyos no le recibieron, quedaron malditos. Aquí está contando una parábola para dejarles claro eso, que Yahushua hizo la viña y ahora envió mensajeros que son profetas. Después envía a su hijo, que es Yahushua. Entonces dice, cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibieran sus frutos. Pero los labradores, o sea, los fariseos, los sacerdotes de ese tiempo, en el tiempo de los profetas, porque los fariseos llegaron en el tiempo de Yahushua. Antes no tenían, o sea, se estaba formando apenas esas sectas, fariseos, saduceos y todo eso. Entonces los sacerdotes, desde que se dio la Torá, cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibieran sus frutos. Pero los labradores, tomando a los siervos, o sea, los profetas, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. En vez de darle los frutos al dueño a través de los mensajeros que enviaba, lo que hacían era golpearlos para ellos quedarse con todo el fruto. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros,
porque han habido muchos profetas, ¿verdad?, en diferentes etapas de los 4000 años antes de que Mashiach se manifestara. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros, e hicieron con ellos lo mismo. Finalmente les envió su hijo, Yahushua HaMashiach, diciendo: tendrán respeto de mi hijo. O sea, quizá no respetaron a los profetas porque aparecían con una manera que la gente no esperaba, quizá por algo así, quizá la gente no era muy entendida, pero con el hijo tienen que. Obviamente Yahweh todo lo sabía, pero aquí Yahushua lo está explicando como un ser humano que dice: quizá no están reconociendo a los mensajeros, voy a enviarles a mi hijo, que se parece a mí. Envió de nuevo, dice aquí después, finalmente les envió su hijo diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémoslo y apoderémonos de su heredad. Los fariseos, cuando vieron a Yahushua, pensaron esto. Aquí Yahushua les está diciendo a través de una parábola: yo sé lo que están pensando, yo sé lo que van a hacer. Ya vinieron profetas y los mataron a todos. Ahora Yahweh envía a su hijo y lo van a matar para quedarse según ustedes con la heredad, con el reino. Entonces dice: este es el heredero, venid, matémoslo y apoderémonos de su heredad. Y tomándolo, lo echaron fuera de la viña, lo echaron fuera de Israel al matarlo. Y al último, por eso viene como gentil, por eso viene de entre las naciones, porque al primero lo echaron de Israel, al hijo. Entonces, si lo echaron de la viña, si vuelve a venir, vendría de afuera de la viña, o sea, vendría de las naciones. Y tomándolo, lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga, pues, el soberano de la viña, recuerden que Yahushua vino como hijo, el último viene como padre. Por eso el padre le dijo al primero Yahushua: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces el padre se manifiesta como el último, la segunda venida, con la ira. Entonces dice Yahushua: cuando venga pues el soberano de la viña de Israel, cuando venga el soberano de Israel, ¿qué hará a aquellos labradores? Esos labradores siendo los fariseos. Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Por eso los 2000 años pasados, después de que Yahushua le quitó la viña a esos labradores y la pasó a las naciones, a aquellos de entre las naciones que creyeran en él, en el hijo Yahushua como heredero. ¿Sí me explico? Entonces los últimos 2000 años Yahweh dejó la viña en las manos de otros labradores, los pastores cristianos, que terminaron haciendo lo mismo que los fariseos, por si algo. Y en el sentido positivo, obviamente, ya cuando quitamos a todos los pastores y sacerdotes falsos, Yahweh al final de la historia les quita a ellos el trabajo y se lo da a sus escogidos, los 144,000, que den el fruto a Yahweh y la honra cuando tiene que ser. Casi cierro. A los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Yahushua les preguntó: ¿nunca leíste en las escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Esto venía de los salmos, por lo que había explicado la vez pasada. De hecho, leímos este salmo también la semana pasada, bendito Yahweh. En lo literal, como Shlomo, cuando quería construir el templo, quería poner una piedra que era demasiado grande, entonces los edificadores no la podían levantar para ponerla donde él quería, pero él llamó un espíritu, el cual levantó la piedra y la puso donde él quería. Y eso es para representar, para que quedara escrito eso y quedara la profecía de que la piedra angular que los edificadores rechazarían sería Yahushua, a quien los fariseos, como edificadores del pueblo, de la religión, lo desecharían, no lo querrían como soberano. Entonces Yahushua les está leyendo el salmo, diciéndoles: no se han dado cuenta que ustedes están desechando la piedra. Así como los labradores mataron al hijo, los fariseos están por matar al hijo de Yahweh, desechando la piedra que Yahweh envió. Entonces la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El soberano ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Con eso les estaba respondiendo lo de la parábola, por si alguno de ellos no la había entendido, puesto que cuando dieron la respuesta, respondieron bien. Le estaban diciendo, en otras palabras: los fariseos merecen ser echados de su labor.
Entonces Yahushua les explica esto. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El soberano ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto, os digo que el reino de Yahweh será quitado de vosotros y será dado a la gente que produzca los frutos de él. El que caiga sobre esta piedra será quebrantado. Yahushua está hablando de sí mismo. Y repito lo anterior, por tanto os digo que el reino de Yahweh será quitado de vosotros, los fariseos, los judíos de carne, y será dado a gente que produzca los frutos de él, de donde sea que venga. Si cree en Yahushua y hace lo que él manda, entonces va a ser su labrador. El que caiga sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella caiga será desmenuzado. Cualquiera que tropiece con la verdad, con esa piedra será quebrantado. Y cualquiera que no crea en el que Yahweh envió, le va a caer la piedra encima y lo va a aplastar. Sobre esta piedra será quebrantado y sobre quien ella caiga será desmenuzado. Y ahí también se puede ver como primero y último, ¿verdad? Como piedra piedra que está abajo, sobre la que se golpean, y piedra que viene desde arriba. Obviamente se refiere a la misma piedra, pero como habló de dos maneras es que digo eso. Al oír sus parábolas, los principales Kohanim y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Les costó entender para ver, ¿sabes? Pero ya después de eso entendieron. Al oír sus parábolas, los principales Kohanim y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste lo tenía por profeta. Igual que Yahuanán, por profeta, como el testigo como Moshe. Igual que Yahuanán, quiere decir que algunos pensarían del testigo como Moshe, que sería el testigo como Eliyahu, como ya lo hemos hablado, que también pasó con Yahushua, que pensaban que era Juan el Bautista o Elías, o alguno de los profetas. Entonces, desde ya querían matarlo. Esto ya fue como el día 11 o 12 de Aviv, lo mataron el 15. Entonces, ya con estas cosas decían, no, hay que matarlo, porque este hombre nos quiere quitar el trabajo.